A reflexionar el camino que Costa Rica ha recorrido en materia de conservación ambiental. Pero más que eso, creo que es un momento para reflexionar qué impactos positivos y negativos en el bienestar de las comunidades humanas se ha logrado dar con los esfuerzos que se han hecho cuando hablamos de conservación marina. Porque, como en otras partes, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y yo quiero dar las gracias de que estoy aquí y no soy abogada, yo soy bióloga, como lo vieron de la introducción, porque los biólogos pensamos mucho en ese hacer. ¿Qué tanto esas acciones que en la academia o en la teoría logran cambiar la práctica que está ocurriendo muchas veces alejada de donde estamos haciendo la teoría? Entonces, la tarde de hoy yo quisiera que esta exposición trate de compartir con ustedes una experiencia práctica. Está dándose la conservación marina con esos principios de bienestar, de reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones costeras, o estamos pensando en una conservación marina sin la gente. Y por eso, esos dos temas que ustedes ven ahí, que son fundamentales, que son derechos humanos y que es la erradicación de la pobreza. Copesolidar tiene varios años de estar trabajando este tema en la práctica y es un poco un conocimiento colectivo lo que yo voy a compartir con ustedes esta tarde. La reflexión de esta presentación va en 3 líneas. Las áreas marinas protegidas y su impacto en el bienestar de las comunidades humanas, que al final del camino debería de ser un indicador importante para que analicemos qué tanto estamos avanzando en los aspectos legales. El tema de bienestar, ¿qué significa ese bienestar? Y si tenemos incluidos los conceptos de identidad y forma de vida, porque en un país como el nuestro, en las zonas costeras, cada vez nos parecemos más a otras partes y cada vez nos parecemos menos a lo que verdaderamente somos. Y debido a que los costarricenses tenemos muy cerca nuestra identidad campesina, pero muy lejana nuestra identidad pesquera, a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo a velocidad de rayo esa identidad de la pesca de pequeña escala. Y la tercera es pensar en esa identidad social como un aspecto fundamental como país para lograr resistir los cambios globales que enfrentamos. El último día de este congreso va a hablar sobre el tema del cambio climático, uno de esos cambios globales al que nos enfrentamos. ¿Qué tanto esa resiliencia social, como le dicen ahora, va a ser fundamental para poder reducir el riesgo de estas comunidades costeras de tener pérdidas gigantescas en ese tema? Entonces, el primer tema es identidad y vínculo. Y permítanme llevarlos unos minutos en un corto video a que veamos lo que tenemos. Y voy a pedirle al compañero de arriba que nos ponga el video un segundito, pero creo que está en otro tema. Gracias. Las señoras vienen con sus hijos y se ponen a desenredar las cartas de pesca de línea de los pescadores que vienen a enredar después de la faena de pesca y que les permite a los pescadores poder volver a lanzarse a la mar. Es algo muy importante y es algo que está aquí. Tengo yo para 17 años de trabajar en esto y he sacado a mis hijos adelante. Casi la mayoría somos salvadores, somos más de 15. Y como yo los sábados y domingos, usted sabe que uno no va a la escuela, entonces yo venía a ayudar a mi mamá, entonces mi mamá me empezó a enseñar, porque eso para mí es como un deporte, no es como un trabajo, no es como un deporte. Me encanta, sí, me encanta. Y si yo no hago esto todos los días, estoy mal, me enfermo, o sea, me estreso. Entonces, uno se refiere a eso cuando habla de identidad
de las comunidades costeras. Uno se refiere a que no es solamente el uso de un recurso natural particular, sino que hay una forma de vida vinculada a ese recurso natural que tenemos. Y para hacer la conservación de ese recurso, es fundamental mantener esa identidad. Entonces, cuando hablamos de una transformación o de una mejora de esos ordenamientos jurídicos, de esa legislación que va orientada a la conservación de ese recurso, hay algunos elementos que deberíamos de reflexionar. El primer día, don Rafael nos mencionaba la importancia de ciertos cambios en las leyes ambientales de nuestro país para ser más efectivos y eficientes. Y bueno, el espacio de hoy en la tarde es reflexionar un poco cómo lo hacemos. Y yo pienso que hay 4 cosas que debemos de tener en mente. La primera es que hay que escuchar lo que está pasando. Hay que establecer alianzas fundamentales y hacerlo con respeto. Si uno se acerca a la mayoría de las comunidades costeras y les pregunta, ¿cómo se sienten ustedes de la conservación marina? Les dicen, no nos sentimos muy bien. Está alejada de nuestra forma de vida, de nuestro bienestar. Y eso es algo que debemos de escuchar a la hora de mejorar las normas y las políticas que estamos desarrollando en este tema. El segundo tiene que ver con el tema de derechos humanos, de quienes han vivido de los recursos del mar. Y aquí una enorme discusión que tiene el país pendiente con la zona marítimo terrestre, y quiénes son los que salen de esa zona marítima terrestre y quiénes son los que entran a esa zona marítimo terrestre con impactos a veces mucho más graves que los que tienen los pobladores nativos de estas zonas. Y luego la generación de conocimiento. ¿Cómo logramos que esa generación de conocimiento se dé de forma conjunta entre la academia, la ciencia y esos pobladores y esos pescadores que están en las zonas zonas costeras donde están los recursos que queremos conservar? Y la cuarta es una reflexión honesta. Se cumple y se aplica el derecho ambiental. Tantos años de nosotros estar en las costas y yo, sinceramente, puedo decir que no se cumple en su totalidad. Y por lo tanto, todavía tenemos una deuda muy grande frente a la conservación marina de este país con lo que tenemos hasta el momento. Tenemos normas a los diferentes niveles. Tenemos normas en lo internacional, como son las directrices para la pesca de pequeña escala, que se están ahora debatiendo en la FAO y que los países van a aprobar en la COFI del 2014. Tenemos la Convención de Diversidad Biológica con las metas de Aichi. En lo regional tenemos un Código Regional de Pesca Responsable que ha sido promovido por la OSPESCA. En lo nacional tenemos la Ley de Pesca y Acuicultura y ahora una reciente política del mar que pensamos que iba a ser presentada previamente, pero no pudo asistir la persona que estaba convocada, pero que es importante que lo tengamos en mente. Y tenemos ejemplos de gobernanza estatal, áreas marinas protegidas, principalmente parques nacionales y reservas, y una forma de gobernanza comunitaria, las áreas marinas de pesca responsable, donde los actores, los pescadores deberían de ser partícipes en la toma de decisiones. Y tenemos lo local, lo real, donde todo eso que se menciona anteriormente debe de ser puesto en práctica. Aquí pueden ver ustedes los 2 objetivos estratégicos de la Convención de Diversidad Biológica. Es reducir las presiones sobre los recursos del mar y salvaguardar esos ecosistemas y esa genética diversa que se encuentra en ese mar. Tenemos 2 grandes metas, una orientada a que para el 2020 todas esas especies que están ahí van a ser recuperadas, van a ser enriquecidas y sobre todo vamos a poder reducir los impactos sobre las especies en peligro de extinción. Y la meta número 11, que es la que nos tiene dando vueltas como país, que habla sobre un aumento del 10%, cuando menos, de zonas marinas y costeras protegidas. Y para Costa Rica, esta meta es importantísima, porque le podemos llamar vacíos de conservación, le podemos llamar áreas marinas protegidas, pero la verdad es que la reflexión debería de ir más allá
para hablar también del respeto a los derechos humanos de estas comunidades que habitan las zonas costeras. Y tenemos buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos que hemos podido aplicar en el pasado y que funcionan, pero que estamos lejos de repetir. Pareciera que hay un interés del país de innovar e innovar y no reflexionar de qué es lo que nos ha funcionado en el pasado. Con las comunidades costeras y la conservación le ha funcionado a Costa Rica los instrumentos de aplicación voluntaria a nivel local. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si estamos haciendo leyes para que venga un Estado fuerte y castigue al que rompe la ley. Pero resulta que hay un ejemplo bastante interesante en el Pacífico de Costa Rica, donde los mismos pescadores artesanales han elaborado las normas que van a cumplir y ellos mismos han llevado adelante un proceso para el cumplimiento de esas normas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hemos tenido que hacer fortalecimiento de organizaciones y comunidades. Ha habido que fortalecer a las personas de esas comunidades para cumplir ese código que propusieron. Ha habido que respetar la identidad y la cultura pesquera. Y ha habido que dar seguimiento para el cumplimiento de las medidas de pesca responsable, que pareciera ser ahora un concepto demasiado etéreo para saber lo que es. Y el cual, si va a ser colocado en una ley, o en una norma, o en una política, debemos de reflexionar como país qué es lo que quiere decir. Este instrumento ha funcionado, y sin embargo, cada vez más las normas vienen de afuera, y cada vez menos vienen de la misma ciudadanía a la cual le interesa regular esos recursos marinos. El otro tema que ha funcionado es la gobernanza comunitaria. Cuando el Estado, el sector privado, los gobiernos locales permiten a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil ser parte de la toma de decisiones. A eso se le denomina la gobernanza comunitaria. Pocos ejemplos en Costa Rica, pero muy interesantes también que han funcionado. Es sentar a las personas que hacen un uso de ese recurso en los espacios de toma de decisiones y darles el poder. Y eso también ha funcionado, pero tampoco lo queremos hacer mucho. Queremos pensar en nuevas comisiones y nuevas formalidades que hacen más riguroso, digamos, la formalidad de las comunidades de tener esa representación para poder escuchar su voz. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahí hay un errorcito, vamos hacia la conservación, vamos hacia el uso sostenible y vamos hacia la distribución justa y equitativa, nos decía la Convención de Diversidad Biológica. Nos quedamos en la primera en Costa Rica. No llegamos al uso. Ahora, en este enero, febrero y marzo, se va a dar el primer ejemplo de uso sostenible del camarón jumbo en la comunidad de Tárcoles. Se le da un permiso a los pescadores para que puedan hacer uso de un recurso porque se demuestra que han hecho conservación e investigación. Pero es una de las primeras veces. Lo demás ha sido, vamos a hacer una prohibición para el uso. Y la distribución justa y equitativa, esa se nos olvidó hace mucho tiempo. Porque esas comunidades de pescadores no obtienen beneficios de la conservación. Si hablamos con la verdad. Hay una lista aquí de elementos fundamentales que están mencionados en las discusiones globales que funcionan y que nuestro país tendría que retomar en su marco, su política jurídica para hacerla funcionar. Pero a veces tampoco queremos poner ahí lo que funciona. Vean que está la gobernanza, ese fortalecimiento de capacidades y de organizaciones. Hay más de 70 organizaciones de pesca artesanal de pequeña escala en este país, y de esas, si acaso 3 o 4 están funcionando bien. Y tenemos todo un departamento de extensión en la institución pública rectora, que es la encargada de dar seguimiento a este tema de fortalecimiento de capacidades. Desarrollo social, información y acceso. Las comunidades de Coajiniquil, pescadoras, 800 pescadores, no saben que en los próximos meses habrá un desarrollo turístico gigantesco allá, con una inversión Costa Rica nicaragüense muy grande, que va a cambiar su vida, que va a cambiar ese recurso. No hay información que se les esté brindando. Cadenas de valor, género y equidad. Ustedes vieron en ese video
Qué importante es el trabajo de las mujeres en las pesquerías. Y sin embargo, cuando pensamos en conservación marina, pensamos en el pescador y como una amenaza, ¿verdad? Pocas veces pensamos en esas comunidades pesqueras como una actividad productiva digna que debe ser fortalecida para que llegue a ser sostenible en nuestro país. Riesgos a desastres y cambio climático y colaboración intersectorial. Tenemos muchos retos. Ese manejo y ordenamiento pesquero que no solo beneficie la parte biológica, sino que también beneficie la parte social y cultural en nuestro país. Y este es un elemento sumamente importante porque nos habla de una conservación con la gente. Y cuando empecé conversando, les decía que uno de los objetivos de esta presentación era que supiéramos que había ejemplos. Pero no podemos hacer lo mismo en el mar de lo que hemos hecho en la tierra. Y queda todavía pendiente el que las áreas protegidas puedan responder a muchas de las necesidades que tienen las comunidades que están alrededor de ellas. Y en el caso marino, esto todavía se nos hace más evidente. Hay que reflexionar sobre el papel de cada quien. Y aquí es importante porque uno podría cambiar una cosa mala por otra cosa mala. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo voy a cambiar la institucionalidad que tiene que ver con conservación marina, la voy a eliminar, y voy a poner otra. Pero en esa otra, los que vamos a estar sentados somos que somos otros, pero somos los mismos. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver cuál es la propuesta de cambio de esa institucionalidad. Si va a espacios de participación ciudadana, si va a que estas comunidades costeras tengan voz y tengan participación en esas decisiones que se van a tomar. Si el Estado va a ser fortalecido por una participación más amplia. Porque la conservación también puede hacer daño al bienestar de las comunidades, cuando no considera los aspectos sociales y los aspectos culturales que son precisamente esa fortaleza para que estas comunidades salgan adelante. La cooperación. En este país y en un momento de país como el que tenemos, la cooperación manda el baile. Entonces resulta que tenemos un Estado que no solamente está debilitado, sino que además tenemos una cooperación que muchas veces dice por dónde debe de ir lo que hacemos. Entonces hay que reflexionar un poquito también ese norte. La posibilidad de que nuestro país tenga ahora una política nacional puede ser un esfuerzo hacia ese norte. Ahora hay que pasar del dicho al hecho y llevar esas políticas generales a la práctica en unas costas que tenemos sumamente abandonadas desde una perspectiva social, cultural y obviamente ambiental. La otra reflexión es sobre los poseedores de conocimiento. Yo creo que es muy importante en este tema que reconozcamos que esos pescadores tienen conocimiento importante que nos podrían ayudar muchísimo en la generación de políticas nacionales para la conservación. Y este es un tema que todavía ha quedado rezagado y que debemos de fortalecer. Tenemos dos preguntas claves entonces como país que uno esperaría que en los próximos años de conservación marina podamos responder. La primera es, ¿cómo se van a establecer las nuevas áreas de conservación marina? Esos vacíos de conservación. ¿Los vamos a establecer en la práctica con la gente o sin la gente? En este país podemos decir que con la gente y hacerlo sin la gente. En esta oportunidad, yo creo que el país y la legislación ambiental tiene que garantizar que se haga con la gente, para que efectivamente se cumplan las normas. Y el segundo es cuáles mecanismos de información y participación se seguirán para cumplir esta meta, porque lo que está pasando en las costas es que el último que se entera que le viene un parque nacional o una reserva biológica es la comunidad costera que está ahí trabajando con esos recursos. Es decir, no estamos realmente informando y permitiendo el acceso a estas comunidades para que estén informadas. Un Estado debilitado desde la pesca, un Estado debilitado desde la conservación. Y una sociedad civil ausente de información es una bomba Molotov. Si queremos conservar los recursos naturales que en este momento aseguran
seguridad alimentaria, seguridad y resiliencia social a las comunidades e identidad cultural para nuestro país. El cómo lo hacemos, en este caso sí es importante. Y uno esperaría que las personas que están interesadas en el derecho ambiental, las interesadas en la conservación marina y las comunidades, estemos preguntándonos el cómo se va a hacer esta conservación marina en el país para hacerla bien y para vincularla a esa visión de cuenca que fue discutida en la mañana, a esa visión integral de manejo de los recursos naturales del país. Hay 3 cosas que hay que hacer. Y a mí me gustó mucho la presentación del licenciado Rafael González Bayar el primer día, que fue muy concreto en decir qué era lo que había que hacer. Yo creo que ya en Costa Rica tenemos que ser concretos para decir qué es lo que hay que hacer y darnos cuenta si se está haciendo. La primera cosa que hay que hacer tiene que ver con definir esas zonas exclusivas para la pesca artesanal. La pesca artesanal es la pesca menos dañina que se desarrolla en un país, por 2 razones. Una es que tiene una heterogeneidad de especies que se pescan. Es decir, los pescadores artesanales no van solo por una especie, no van solo por camarón o solo por tiburón, sino que a lo largo del año van por una serie de especies distintas, lo cual hace que sea una pesca muy importante, porque entonces cuando no pueden bajar a pescar langosta porque el mar está muy oscuro, no van a hacerlo. Y ahí tenemos una veda natural de la langosta. Entonces, imagínense ustedes esto, a lo largo de los 12 meses del año, permite que las especies se recuperen de forma natural. La segunda cosa importante es el tipo de arte de pesca que utilizan. La gran mayoría utilizan artes de pesca que no son tan dañinas. Entonces, el país necesita preguntarse si queremos tener pescadores artesanales como una fortaleza, no como el malo de la película, no. Como un sector productivo importante para garantizar el bienestar y la identidad de nuestras costas. La segunda es que tenemos áreas marinas de pesca responsable. Por decreto, por norma, ya el INCOPESCA puede reconocer el interés de las comunidades por hacer áreas marinas de pesca responsable, pero no funcionan, porque el INCOPESCA están en fila como generar pescado frito, ¿verdad? Muchas áreas de pesca responsable y no pueden manejar siquiera una. Porque para que funcionen las áreas marinas de pesca responsable, debe de haber fortalecimiento de capacidades. Estamos hablando de un sector que tiene analfabetismo por desuso. ¿Sí? Muchos años de no acordarse cómo leer y escribir un pescador. Tiene educación muy restringida. Y tiene el flagelo de las drogas a la puerta de la esquina o a la puerta de la costa. Entonces, es muy importante que podamos fortalecer esta iniciativa que ya es una práctica en el país, pero que se está haciendo mal. No se necesitan más normas, se necesita hacer bien esa norma, que le da la potestad a las comunidades de pescadores de participar en la toma de decisiones. Y la tercera es apoyar la organización, apoyar a esas asociaciones, a esas cooperativas de pescadores, y todo el mundo dice, es que son desordenadísimos, es que cuando se ordenan es para, bueno, pero tenemos que seguir adelante y fortalecer esas comunidades y hacerlas organizarse. Esta foto me gusta a mí mucho porque muestra ante qué nos enfrentamos como país, ¿verdad? Hemos quedado sin los espacios prístinos que teníamos en el pasado, donde las cosas estaban sin tocar. Ahora vemos en los mares, es que me quedé sin pasar a ustedes, ahí está. Ahora estamos frente a un mar que tiene muchos actores. Están los sardineros, los semi-industriales, están los artesanales, están los botes que van por allá, el turismo deportivo. Y no solo hay que preguntarle a las comunidades costeras cómo se hacen sostenibles y cómo mantienen los recursos, también el sector deportivo tiene que preguntárselo, también el sector semi-industrial, también el turismo, porque ese mar está recogiendo toda esa actividad de todos esos sectores. Como siempre, generalmente vamos a los más sencillos de atrapar, que son las comunidades costeras.
Pero hay que ir a los otros sectores también y preguntarles qué es lo que están haciendo. Nos decía un pescador artesanal que se había encontrado a una lancha de pesca deportiva llena de pargos. Bueno, posiblemente en un mar que se agota, hasta esa pesca que no debería de utilizar ese recurso lo hace. Y esa pregunta es la que tenemos que hacernos. Yo espero que la discusión esta tarde nos dé muchos insumos para poder tener una Costa Rica frente al mar, pero que responda a lo que hay que hacer. Y que cuando vayamos a las costas veamos que esas normas, esas políticas que hemos creado, realmente están siendo aplicadas. Muchas gracias y creo que tenemos un tiempito para algunas preguntas.